gratitud al cielo y le dice: Señor, gracias. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido fiel. Porque has sido maravilloso, bondadoso, Señor. Tú eres eterno. Tú eres soberano. Gracias, Señor, porque tú, Señor, me creaste. Tú me formaste con tus manos. Tú me hiciste. Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con los tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable, y con tu cuidado preservaste mi vida. Señor, gracias porque aún antes de nacer tú ya tenías cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tú preservas mi vida. Tú preservas, Señor, mi caminar. Señor, tú eres maravilloso. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres todopoderoso. Cuán hermoso eres tú, Señor. Gracias, amado.
noche para el Señor y vamos a orar, amén. Dice la palabra en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor? Amén. Y yo sé que el Señor a cada uno de los que estamos en este lugar lo ha bendecido. Él es nuestro Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración te pertenecen a ti, Dios. Hoy, Padre, venimos delante de ti presentando nuestro diezmo, nuestra ofrenda, Señor. De eso que tú nos has dado, Señor, como dice tu palabra, de eso te damos, Señor. Yo oro en esta noche, Señor, para que seas tú abriendo las ventanas de los cielos sobre cada familia aquí representada, sobre cada persona, Señor, que hoy dispuso en su corazón, Señor, traer ese diezmo, esa ofrenda, Padre Celestial. Yo oro, Señor, para que bendiga, Señor, esa fuente de ingreso, ese empleo, ese emprendimiento, Señor, esa pensión, Señor, eso que tú has dado, Padre Celestial. Yo oro, Señor, para que en este lugar nunca falte el alimento, Padre Celestial, para que nos ayudes a ser buenos mayordomos, para que nos ayudes a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, Padre Celestial. Bendice cada alacena, bendice cada familia, Padre Celestial. Y si hoy hay alguna persona que necesita esa provisión, oramos y clamamos a Jehová Jireh, a nuestro proveedor, Padre Celestial, para que seas tú abriendo esas puertas que solamente tú puedes abrir, puertas de empleo, Padre Celestial. Si hay alguno, Señor, que necesita un cambio de empleo, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando y cumpliendo perfecta voluntad en cada uno de ellos, amado Dios. Padre, gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza, la adoración, porque solo tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, diezme y ofrende con alegría, mi hermano. Yo quiero invitar en esta noche a Samuelito, mi hermano Samuel. Él tiene hoy la responsabilidad, la bendición y el privilegio de compartirnos la palabra que el Señor ha dado primeramente a él. Amén. Y yo le invito a que ahí donde esté, extienda sus manos hacia él. Vamos a orar por él, para que sea ese instrumento en las manos de Dios, y que a través de su vida Él sea hablando cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos muchas gracias una vez más, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Hoy como tus hijos queremos presentar en esta noche la vida de Samuel, Dios. Gracias, Señor, por su corazón. Gracias, Señor, porque Él dispuso sus oídos, su mente, su boca, su corazón, Señor, para que tú le hablaras, Señor. Gracias por la palabra que tú le has dado a Él. Yo oro, Señor, para que toda palabra que salga de su boca sea guiada solamente por tu Santo Espíritu, Señor. Quita toda fuerza de hombre, todo conocimiento de hombre, Señor, y que Él pueda ser instrumento de honra en tus manos, Padre Celestial. Y que cada uno de nosotros, Señor, sea esta tierra fértil, Dios, que dé fruto y fruto en abundancia, Padre Celestial. Toma el control de sus labios, toma el control de su boca, Señor. Que lo que salga de su boca sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor, y que cumpla el propósito, Señor, por la cual esa palabra que tú le has dado será lanzada, y declaramos que no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito, Señor, que tú le has dado, Padre Celestial. Te damos muchas gracias. Toda distracción se va, todo cansancio se va, toda pereza se va, Señor. Y hoy abrimos, Señor, nuestros sentidos físicos y espirituales, Señor, y recibimos esa palabra, Señor, que viene de ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Antes de
de comenzar con este tiempo de la palabra. ¿Qué tal si por un instante más le decimos: Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar? Cierre ahí sus ojos, levante sus manos, si quiere se pone sobre sus pies, pero es un mandato del Señor que sus hijos tengan expectativas, sepan lo que el Señor va a hacer, sepan que cada noche, cada miércoles, cada domingo no va a ser igual al anterior. Y yo declaro que en esta noche algo va a pasar, que Yahweh se va a manifestar, que algo, que el Señor va a orar en nuestras vidas. Así que tal, si ahí donde estás, levanta tus manos y declaras: Yahweh, tú te vas a manifestar, porque se siente ahora mismo lo sobrenatural. Se siente, Señor, cómo se abren los cielos, cómo se transforman los corazones, cómo se transforman las vidas en esta noche, Señor. Dile: Yahweh Espíritu Santo de Dios, ven a esta casa, ven, Señor Jesús, tú eres bienvenido a este lugar, Señor, tú eres bienvenido, Señor. Que esa palabra dé fruto en nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias. El día de hoy pueden tomar asiento. Hoy con una palabra que ha impactado mi vida, titulada En la mesa con Jesús. Como pueden ver, aquí hay una mesa representando para que no nos olvidemos de esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Tú estás en este lugar, Señor. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: yo no sé a qué has venido. Es que muchas veces cuando aceptamos a Cristo en el corazón, a veces creemos que por hacer este acto, por aceptar a Cristo en nuestros corazones, ya todo va a ser color de rosa, ya no va a haber dificultades, no va a haber pruebas, ya todo va a ser fácil. Pensamos que esas pruebas, dificultades, que esos valles, que esa oscuridad ya se terminaron. Pero la palabra nos enseña otra verdad, iglesia. La Biblia no nos promete una vida sin batallas, pero sí nos asegura una vida acompañada por Dios en medio de ellas.
nos muestra que aún siendo hijos de Dios, vamos a pasar por el desierto, vamos a tener dudas, vamos a enfrentar dificultades, pero que no estaremos solos y que si tropezamos, Él va a estar ahí para levantarnos, porque sí, aún siendo hijos de Dios, aún siendo servidores, líderes, miembros frecuentes de la iglesia, en cualquier momento vamos a tropezar, podemos tropezar, nos podemos equivocar. Y cuando esto sucede, iglesia, cuando esto sucede, algo se apodera de nuestro corazón. Llega la culpa, llega en la presencia del Padre, a pensar que ya hemos fallado demasiado, a creer que el plan de Dios ya se acabó en nuestras vidas, que ya se acabó con nosotros, que ya no somos útiles y que nunca más vamos a ser restaurados. Pero hoy esta palabra viene a confrontar esas mentiras, viene a mostrar a la luz de la palabra de Dios que el fracaso no cancela tu llamado, que la caída no borra tu propósito, que la vergüenza no tiene la última palabra cuando Jesús todavía nos sigue invitando a su mesa. Hoy vamos a ver que aún después del error, Jesús no se aleja de sus hijos. Jesús se sienta, prepara el pan. Desde el versículo 14, Lucas 22, 14. Dice: cuando era la hora, se sentó, ¿en dónde? A la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y los partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. No se vaya de ese versículo. Como vemos, estamos situados en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos y les estaba diciendo: este pan. Los discípulos se encontraban Juan, Santiago, Andrés, ¿cierto? Pero hay uno en específico que es en el cual nos centraremos en esta palabra, y su nombre es Pedro. Entonces estaba Jesús en la última cena, enseñándoles, compartiendo con ellos, diciéndoles: ustedes cuando vengan por mí van a salir corriendo, me van a abandonar, ustedes voy a quedar solo, ustedes ninguno va a estar conmigo, y así debe de ser. Tranquilos, no pasa nada, así debe ser. Pero estaba Pedro, y Pedro con su característico carácter, y
impulsivo. Pedro fue el que primero saltó a las aguas para comprobar si hiciera Jesús y caminar en ellas. Más adelante Pedro sería quien sacara la espada para herir al soldado romano. Pedro, con su característico, hace mucho yo vengo escuchando que te van a capturar, que te vamos a abandonar. No, Jesús. Y lo podemos ver en el versículo 31. No, Jesús, si vienen los romanos, yo voy a estar contigo. Yo voy a ir contigo hasta la muerte, Jesús. Yo no sé por qué elegiste a esos demás discípulos cobardes que van a salir corriendo, pero yo, Pedro, yo la piedra, voy a estar contigo, Jesús, e iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le responde lo siguiente, en el versículo 33, es lo que le dice Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y leamos la respuesta que le dio Jesús. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Una respuesta dura, pero ahí está el inicio de esta historia. Una historia que nos enseña cuán grande es el perdón, la restauración y el llamado que Dios tiene para con sus hijos. Repita y grábese estas palabras: perdón, restauración y llamado. ¿Cuáles son? Perdón, restauración y llamado. Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Siempre era el primero en actuar, era el primero en hablar, era impulsivo, era aquel que después, como les contaba, quiso caminar sobre las aguas, hirió al soldado romano. Siempre actuaba impulsivo, hasta el punto de hacerle una promesa a Jesús. En medio de su impulsividad, le dijo: ¿qué le dijo? Yo contigo iré hasta la muerte si es necesario, Jesús. Pero en medio de esa mesa de la última cena, en medio del pan, del vino, Jesús le da una respuesta contundente y le dice: ¿sabes qué, Pedro? No actúes por emoción, porque antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado, tú ya habrás negado que me conoces. Entonces no sabes lo que estás diciendo. Y yo me imagino a Pedro que no lo creía, que decía: ¿de qué está hablando el maestro si eso no es verdad? Porque Pedro confiaba en su fuerza, en su carácter, en su determinación, pero la palabra se cumple. Dice que después continúa esta historia. Jesús estaba en Getsemaní y llega el ejército a por él, y Judas, con un beso de traición, entrega al Hijo del Hombre. Y cuando después de toda esta escena se llevan a Jesús, los discípulos salieron corriendo, lo abandonaron. Pero ahí estaba Pedro, que estaba yendo, y se acordó de la promesa que le había dicho a Jesús, y le dijo: yo contigo iré hasta la muerte. Entonces Pedro se devolvió. Dice la palabra en Lucas 22, desde el 54, 55, que Pedro lo seguía a lo lejos. Es decir, Pedro trató de seguirlo, pero lo que no sabía es que por tratar de cumplir esa promesa, iba después a negar a Jesús. Sigamos en el versículo 55 de Lucas 22.
55 y dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio. ¿Quiénes son ellos? Criados de la casa del sumo sacerdote, donde estaba Jesús. Prendieron una fogata, unas brasas, porque era de noche y necesitaban coger calor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero ¿qué hizo Pedro? Él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro se acercó y afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo, habla como Galileo, es seguidor de Cristo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Dicen en otros evangelios que Pedro maldecía, que había soltado todo su vocabulario de pescador y decía: yo no conozco a ese no me molesten más. Y cuando lo negó la tercera vez, sonó el gallo. Y cuenta la palabra que mientras que Jesús estaba en medio de la casa del sumo sacerdote, con soldados abofeteándole, pegándole, burlándose del Señor, diciéndole: profetiza quién te pegó. Jesús estaba ahí, mientras que Pedro estaba a los alrededores. Y cuando sonó el gallo, dice la palabra que Jesús volteó hacia donde estaba Pedro y cruzaron miradas. Y Pedro, cuando volvió en sí, sintió la más grande culpa, vergüenza, y se escondió. Porque aquel maestro con el que había pasado los últimos 3 años de su vida aproximadamente, lo había mirado justo después de que él lo negara. Entonces Pedro, que hace unos instantes estaba sentado en la mesa con Jesús, ahora en esta cena estaba sentado en un fuego que era extraño, que era externo. Ya no era el fuego del Padre, era otro fuego. Dejó la mesa de Jesús, dejó esa comunión con Él para calentarse en un fuego extraño. Y fue allí, lejos de la mesa de Jesús, donde sucedió lo peor. Lo negó. Y no una, no 2, 3 veces. Pero, iglesia, aunque Pedro se levantó de la mesa, Jesús nunca se levantó de su propósito con Pedro. Porque esa mirada de Jesús hacia Pedro no era una mirada de te lo dije, era una mirada de aún te amo. Aún te amo, no importa, yo te perdono. Pero Pedro, que estaba en su impulsividad, pudo haber interpretado esa mirada como un juzgamiento. Entonces dice que él después se apartó y lloró amargamente. Entonces vemos en este pasaje cómo ese fuego extraño, iglesia, se puede interpretar en nuestras vidas, porque muchas veces
Buscamos seguridad, aceptación, buscamos obtener calor, pero lo hacemos lejos de la presencia del Padre. Lo hacemos en un fuego extraño que nos da eso que buscamos, pero de manera momentánea y errónea. Entonces Pedro no buscó seguridad en la mesa con Jesús, fue a un lugar totalmente alejado de él, porque ¿qué hacía Pedro sentado alrededor de unas brasas con gente que estaba juzgando a su maestro? Con gente que estaba diciendo que el maestro era un criminal, que merecía lo peor, el peor castigo, que era un blasfemo. ¿Qué hacía un seguidor de Cristo sentado con esa gente? Se fue al otro extremo totalmente. Y esa mirada quebró a Pedro. No lo destruyó, lo quebrantó. Y mejor aún, lo preparó para la restauración que estaba por venir. Después, esta historia tiene un gran final que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Se los voy a parafrasear debido a que es un poco extenso. Entonces nos cuenta que después de todo eso, Jesús, sabemos que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y después de eso, Jesús fue buscando de a poquito a sus discípulos. Se le apareció a dos mujeres, se le apareció a seguidores que iban camino a Emaús, fue haciendo apariciones. Y por lo general, cuando hacía una aparición, les decía: avísenle a mis discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado. Esto es un detalle que puede pasar por menor, pero es de gran valor, porque quiere decir que Jesús no lo había excluido por fallarle, que Jesús no lo había dejado de tener en cuenta. Él lo seguía considerando uno de sus discípulos. Entonces mandaba a decir: avísenle a mis discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado. Pero no contento con eso, cuenta en Juan capítulo 21 que después de esas manifestaciones, apariciones, Jesús fue otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás y Natanael en el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Pedro, después de esta escena, él tenía culpa, él tenía vergüenza en su corazón, él ya se sentía indigno de ser llamado discípulo de Jesús. Y vemos que Pedro volvió a la vida que él tenía antes. Retrocedió. Pedro ya no se veía como un discípulo de Jesús, se volvió a ver como un simple pescador. Volvió a lo que sabía hacer, volvió a la pesca, volvió a lo conocido, volvió a la barca, a las redes, a los peces. Ya no se veía como ese discípulo, como esa roca, como ese Pedro. Volvió a ser Simón. Porque, iglesia, cuando el corazón no sana, un fracaso
tiende a buscar refugio en el pasado para buscar identidad. Por eso es importante que como hijos de Dios tratemos nuestros fracasos delante de Él y le digamos: ¿sabes qué, Señor? He fallado, pero sé que tú me has dado gracia delante de ti. Te pido perdón, me arrepiento y sigo encaminado hacia la meta. Entonces vemos que como Pedro había vuelto a su vida pasada, porque no solo había negado a Jesús, había fallado su promesa. Porque recordemos que lo primero que él hizo, que fue: Jesús, yo contigo voy hasta la muerte, Jesús. Y no solo no fue hasta la muerte con él, sino que lo negó. Entonces Pedro, su situación psicológica estaba inestable, ya no sentía que era digno ni siquiera de mirar a los ojos a su maestro, y volvió para atrás. Pero Pedro no sabía que el maestro es el Dios de segundas y oportunidades, es el Dios que perdona, restaura y reafirma los llamados. Entonces vemos en Juan 21 que Jesús va al día siguiente, después de que Pedro intentara pescar toda la noche, y repite el mismo milagro que hizo cuando lo llamó. Porque Jesús sabía que si Pedro había retrocedido, tenía que rellamarlo para que Pedro volviera a sus caminos. Y vemos que después de que Pedro estuviera toda la noche tratando de pescar, estuviera toda la noche esforzándose y no tuvo frutos, esto que nos dice: que sin Dios no somos capaces, que en nuestras fuerzas no somos capaces de obtener lo que queremos, que debemos estar cerca de nuestro Maestro. Entonces Pedro trabajó toda la noche y no consiguió un solo pescado. Y dice que al día siguiente, en esa madrugada, en esa mañana, llega Jesús donde estaba Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo y otros discípulos, y les dice: hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Han pescado algo? Y ese hijitos era una manera cariñosa de decirle a Pedro: tú sigues siendo mi hijo. Entonces, al ver esta escena, ellos le dijeron: no hemos pescado nada, Señor. Y él les dijo: echen la red al lado derecho. Y ahí pescaron. Y dice que llenaron sus redes. Entonces Juan, al ver eso, le dijo: Pedro, ese es el Señor que ha resucitado. Lo volvió a hacer, Pedro. Y Pedro, con su carácter impulsivo, nos dice la palabra que estaba en la barca, se puso sus ropas y se tiró. No llevó la barca, se tiró él, abrazadas a la orilla, para encontrarse con su maestro. Y le dijo: Señor. Y cuenta que cuando él llegó, Jesús estaba con unas brasas, con una fogata ya lista. Les estaba preparando el desayuno a sus discípulos. Y cuando Pedro, después de nadar, vio eso, y yo me imagino a Jesús diciéndole: siéntate, come, desayuna, siéntate en la mesa conmigo, Pedro. Dice en el versículo 15 de Juan 21 que cuando
hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y ese verbo, amar, indicaba un amor incondicional, un amor que solo Dios puede tener hacia nosotros, un amor que no falla, amor ágape en griego. Entonces Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, me ágape. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Esa traducción ahí es fileo, que es decir, un amor que es fuerte pero que puede fallar, que tambalea. Es un amor como el que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos más cercanos. Es un amor humano, no un amor divino, es un amor que falla. Entonces Jesús le pregunta: Simón, ¿me ágape? Sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que soy humano y fallo, pero lo intento amarte. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y después volvió a decirle: Simón, hijo de Jonás, me ágape. Señor, tú sabes que te fileo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, me fileo, me quieres. Y ahí Pedro se rompió y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que yo te quiero, sabes que yo intento quererte, sabes que yo intento amarte, pero que voy a fallar. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te fileo. Y ahí Jesús le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Entonces vemos en esta historia cómo Jesús sintió amor por Pedro, lo amó, lo perdonó, lo restauró. Iglesia, y el mensaje es: si lo hizo con Pedro, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Entonces vemos el perdón. Jesús ya lo había perdonado desde que lo miró en aquella noche, pero aún así se lo reconfirmó diciéndole y yendo por él, yendo a buscarlo. No esperó que Pedro viniera, Jesús fue y lo buscó porque sabía que había un hijo con el corazón roto, que había un hijo que necesitaba sanidad. Entonces él, como el buen pastor, va por su hijo, va por su oveja. Lo perdonó. Lo segundo, lo restauró. Entonces vemos primeramente que Jesús encendió una hoguera. ¿Por qué hizo esto? Porque Pedro lo negó estando en una hoguera, en unas brasas. Entonces para él, al ver fogatas, al ver brasas, le recordaban su fracaso. Pero después de que Jesús lo restaurara en una hoguera, iba a recordar las maravillas que el Señor había hecho con él. Eso, lo primero. Y lo segundo, así como lo negó 3 veces le preguntó si lo amaba, y 3 veces le confirmó su llamado. Pastorea, apacienta y cuida de mis ovejas, le dijo, para que así esa vergüenza que tenía Pedro se fuera de su vida
y recordara que el Señor lo amaba y recordara que Él seguía siendo digno. Y después de eso añade: sígueme. Es decir, lo llamó nuevamente, porque así como Pedro había retrocedido, Jesús va hasta donde estaba Pedro y lo trae y le dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, no retrocedas, no sientas culpa, ya no sientas vergüenza, ven y siéntate a la mesa conmigo, ven y siéntate a la mesa con tu amado. Porque cuando Dios restaura, no borra la historia, redime desde el origen. Pedro va a donde está Jesús buscando esa restauración. Porque antes de restaurar el ministerio de Pedro, Jesús tenía que restaurar su corazón. Y antes de confrontarlo, Jesús prepara la mesa, prepara el lugar para que Pedro estuviera ahí. Y así es Jesús con cada uno de nosotros. Él hoy no nos busca para avergonzarnos, para recordarnos y llamarnos por nuestros errores. Él nos busca para restaurarnos, iglesia. No nos llama desde la multitud, nos llama desde la intimidad. No nos recuerda lo que hicimos mal, nos recuerda cuánto nos ama. Mientras Pedro pensaba que ya todo se había terminado, él ya estaba preparando la mesa para volver a tener el encuentro con su hijo. Iglesia, el mismo Jesús que te vio caer es el que hoy te prepara la mesa para levantarte. Créelo, el mismo Jesús que vio cómo caías es el mismo que ha preparado la mesa para restaurarte, iglesia. Porque no es admisible otro año más en vergüenza, no es admisible otro año más en duda, sintiéndote indigna, que este primer miércoles del año tú puedas sentarte a la mesa con tu amado, porque Él ya está en este lugar, porque Él ya está buscando restaurar corazones y restaurar vidas. Hoy el amado te está diciendo que es tiempo de volver, es tiempo de volver a la casa del Padre. Y volver no significa solamente que estamos en pecado. A veces significa que nos hemos distraído, que el corazón se ha dejado llevar por otros gustos, por otras cosas, que esas promesas que no has cumplido al Padre aún siguen vigentes, y al que sigas viniendo a la iglesia, y aunque seas un miembro recurrente, y aunque seas un líder, por dentro te sientes lejos. Eso significa esta historia de Pedro, que siempre hay tiempo para volver, y el Señor nos llama, porque con esa distancia, así como nos sentimos distanciados del Señor, llega la vergüenza, llegan los pensamientos de que ya no somos dignos, de que fallamos demasiado, de que ya no es lo mismo con el Señor. Pero esta noche la voz del Señor para tu vida es clara, y tómalo. Ya no hay tristeza ni vergüenza en esta casa. Esta noche hay restauración, hay sanidad de corazones, hay una mesa que está preparada, y hay un Padre que sigue llamando nombre por nombre. Hoy, iglesia, no venimos a escondernos delante del Padre, venimos a volver a su presencia. No venimos a justificarnos, venimos a sentarnos a la mesa con el amado, a dejar que Jesús haga solo lo que Él sabe hacer: restaurar,
sanar y reafirmar el llamado. Porque su amor, iglesia, no se ha ido. Hoy es tiempo de volver. Así que hoy, en esta noche, el amado nos llama y te está llamando. Así que ponte sobre tus pies, ven acá al frente si sientes que el amado te está llamando, te está buscando. Si quieres restaurar tu relación con el Padre, ven a este lugar, porque en esta noche hay sanidad de corazones, hay restauración de vidas, hay restauración de llamados.